Primera de Corintios capítulo 5. ¿Lo tiene? Vamos a leer como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al poder del Espíritu Santo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Saludamos a los que nos sintonizan a través de la radio con un fuerte. Vamos a hablar en esta hora bajo el tema, dígale el que tiene a su lado y dígale, el pecado tiene que ser exhortado. El pecado tiene que ser exhortado. En el verso que hemos leído, vemos al apóstol Pablo que está viendo, hermanos, acerca de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Y es que Pablo dice que hay alguien que está en pecado en esa congregación. Pablo dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Era un pecado, hermanos, que no era un pecado que estaba escondido, era un pecado público que ya todos los de la congregación sabían acerca del pecado que estaba practicando ese creyente ahí en la congregación. Y lo que dice Pablo nos llama la atención. Pablo dice, este pecado de fornicación no se nombra ni entre los gentiles. O sea, este pecado no se nombra ni entre los que no conocen al Señor. ¿Cuál era el pecado? Pablo le llama fornicación. Y es que Pablo dice, hay alguien que tiene la mujer de su padre. Hay alguien que está viviendo con la mujer de su padre. Lo que nos llama la atención es que Pablo no le llama como le llaman los ministros o los pastores de ahora al pecado un pequeño problema, un error. Pablo le llama, hay un pecado y es fornicación la que hay dentro de la iglesia, dice Pablo. Entonces dice Pablo, ustedes, ¿qué tiempo le hubieran llamado la atención a ese perverso que está ahí? Porque no era inconverso el que estaba en pecado, ese andaba Biblia, hermanos. No era inconverso el que estaba en pecado, ese se llamaba evangélico de la cabeza a los pies. Pero dice Pablo, este le ha quitado la mujer a su padre. Y dice Pablo, alguien que esté en pecado no se puede tolerar dentro de la obra del Señor. Porque si hay algo que Dios detesta, es el pecado. Si hay algo que Dios no tolera, y es el pecado. Entonces, en la iglesia que ha sido comprada a precio de sangre, no puede tener olor a pecado. La iglesia que ha sido comprada a precio de sangre debe de hueler no a mundo ni a inmundicia. La iglesia que ha sido comprada a precio de sangre debe de hueler a la gloria del Maestro, debe de hueler a la presencia del Nazareno, porque hemos pasado de muerte a vida, porque el pecado apesta. Alabado sea la gloria del Señor en esta hora.
Aleluya. Entonces Pablo, en ese momento Pablo no está presente, pero dice Pablo: ustedes debieran haberse ya lamentado. O sea, los líderes, por decirlo así, o los que estaban ahí, en vez de hacer algo, lo que estaban haciendo era aventarle flores al que estaba en pecado, en vez de alguien levantarse con autoridad y poner quieto a ese perverso que le estaba haciendo daño al evangelio de Cristo. El pecado, hermano, debe de ser exhortado. Al pecado no hay que aventarle flores. Al pecado no hay que echarle otra manada y decirle al pecado: siga adelante. El pecado hay que arrancarlo de raíz dentro de la iglesia. El pecado no se puede tolerar. El pecado hay que combatirlo. El pecado hay que exhortarlo. El pecado hay que reprenderlo. El pecado hay que llevarle la contraria. Aleluya. Entonces, similarmente a lo que estaba pasando aquí, todos estaban callados. Todos los hermanos sabían de que el hermano pasaba a cantar las alabanzas. Todos sabían que andaba en pecado, pero nadie le había dicho nada. Todos sabían que el hermano le había quitado la mujer a su papá, pero nadie había dicho nada. Pablo dice: aquí hay un fornicario que está aquí en la congregación. Y ustedes, dice Pablo, ¿por qué no lo han exhortado? ¿Por qué no le han llamado la atención? ¿Por qué no le han dicho nada? ¿Por qué no lo han reprendido? Ustedes se han quedado de brazos cruzados. Entonces a Pablo le llega el semblante como que los corintios ven normal el pecado dentro de la congregación. Y similarmente, la misma escena en el tiempo en el que vivimos, parece que la misma escena se va repitiendo dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor. Pareciera que lo mismo se está repitiendo. Hoy el pecado entra a las congregaciones y los pastores no dicen nada. Hoy el mundo entra a las congregaciones y los ministros no dicen nada. Hoy el adulterio, hoy toda clase de pecado se vale dentro de la congregación y los pastores se quedan callados. Pero el hombre de Dios, porque Pablo con el celo no de la carne, sino Pablo con el celo de Dios, dice Pablo: yo tengo que juzgar a ese perverso, aunque yo no estoy presente con ustedes. Pero había algo que corría adentro de Pablo, era la pasión por este evangelio. Lo que corría sobre el ser de Pablo era el celo del Señor. Alabado sea la gloria del Señor, porque alguien que tiene el celo de Dios no puede tolerar el pecado en la congregación. Aleluya. Dios, hermanos, en la Biblia, siempre que alguien pecó, Dios lo confrontó. Siempre cuando alguien pecó, Dios lo confrontó. Dios no se queda callado con el pecado de nadie. Dios no le hace el favor de pecados a nadie. Dios no entiende movidas de pecado a nadie. Porque David pecó y dijo David: nadie me vio. Y se sintió celoso cuando lo confrontó el profeta Natán. Él dijo: no, hombre, ese tiene que morir, ese tiene que ser castigado. Pero le dice Natán: ese perverso eres tú. Al hipócrita que le están hablando eres tú. Porque David se lavó las manos. Dijo David: yo hoy voy a salir sabio, voy a mandar a matar a Urías. Así nadie se ha dado cuenta lo que aquí ha pasado. Pero muchas veces al hombre se le olvida que hay uno que lo está viendo en el cielo. Muchas veces al hombre se le olvida que los ojos de Dios están en todo lugar. Que los ojos de Dios, y Rabamazo que Ndalaba, que los ojos de Dios recorren todas las naciones. Que los ojos de Dios, aunque el hombre apague la luz para pecar, y Rabamazo que Ndalaba, pero Dios sigue mirando aún en la oscuridad donde el hombre quiere esconderse para pecar. Los ojos de Dios siguen mirando.
Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, siempre el que pecó, Dios lo confrontó. David siguió yendo bien tranquilo a los cultos y dijo: nadie se ha levantado a profetizar. Pues no, nadie se ha dado cuenta. Todos quizás ministraban a David en el culto profético y solo de bendición y hablaban. Orá por el regalo que viene. Y dijo David: sí, como la vieja está preñada, entonces ese es el regalo que mi padre me va a dar. Pero el hombre puede dejarle pasar por alto el pecado al hombre, pero hay un Dios. Hay un Dios. Por eso dice Pablo: los que se engañan son ustedes, pero a Dios nadie lo puede engañar. Los que se echan la cobija de mentira son ustedes, pero a Dios, dice Pablo, nadie lo puede engañar. ¿Cuál era el pecado de Ananías y Zafira? ¿Se quedó callado el Espíritu Santo por el pecado de Ananías y Zafira? No. Iban bien alegres para la vigilia de las 6 a las 2 de la madrugada. Y estaba Pedro lleno del Espíritu Santo a la entrada del portón, y venían aquellos bien gozosos: venimos de hacer la obra de mi Padre. Pero según ellos nadie sabía la movida loca que habían hecho. Pero ya Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: ¿saben qué? Ustedes no le han mentido a los hombres, le han mentido al Espíritu Santo. Es que de Dios nadie se puede esconder. Ante Dios nadie puede tapar su pecado. Aunque el hombre puede inventar cualquier excusa, pero delante de Dios nadie puede esconder su perversidad, su pecado. Aleluya. Nadie. Usted que nos oye a través de la radio, que lleva tiempo practicando ese pecado, pero su pastor le dice: no, hermano, es normal. Esa es debilidad. Esa es debilidad que usted ya no se entendió con su vieja y hoy ha venido con otra. Aquí le llamamos debilidad. Allá en Elohim le llaman adulterio. No sé, es que la Biblia le llama adulterio al que anda con la vieja que no es de él. Y la Biblia dice: los adúlteros no tienen parte en el reino de los cielos. Y el que vuelve al pecado, la Biblia le llama como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Por eso dice el apóstol Pedro: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a comerse el vómito, y la puerca ya lavada y bañada vuelve a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo del pecado. El pecado no tiene que ser aplaudido, hermano. El pecado tiene que ser exhortado. Y aquellos, los corintios, se habían quedado callados. Bien sabían de la movida del perverso. Y los corintios no hay que juzgar. Más de algún aguado, no hay que juzgar al siervo. No hay que condenarlo, hombre. Hay que entenderlo. Hoy es él, mañana soy yo. Así hablan los aguados. Pero los que creemos a Dios y a la palabra, creemos que Dios nos ha dado autoridad. Y dice Judas que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarlo sin mancha delante del Señor. ¿Alguien puede alabar la gloria del Maestro? ¿Alguien cree que Dios le da dominio propio a la iglesia? ¿Alguien cree que Dios le da poder a la iglesia para poder pararse firme, para poder resistir al pecado, a cualquier movida loca que el diablo quiera ofrecerle a la iglesia? Aleluya. Dios no se va a quedar callado ante el pecado. Dios y la Biblia le van a hacer un escándalo al sinvergüenza tarde o temprano. No, es que ahí no voy porque ahí muchos lo mandan para el infierno. El que anda en pasos torcidos sabe para dónde va. No, pero es que ahí no lo entienden a uno. Él, como no es él que está aguantando esa bestia de mujer, quiere que yo pase. No, hermano, mire. El pecado no lo debemos de ver normal nosotros. El pecado es el enemigo de nosotros. Y por eso no puede haber pecado en los ministerios.
Por eso no puede haber pecado en los liderazgos. Por eso no puede haber pecado en los miembros. Porque el pecado es nuestro enemigo. El pecado día con día debemos de verlo como nuestro enemigo, porque era el pecado que nos llevaba a la condenación, era el pecado que nos llevaba al infierno, era el pecado que nos tenía destituidos, era el pecado que no nos podía hacer sentir la presencia de Dios, era el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Alguien dice amén a esta palabra. Aleluya. Pero lo que nos llama la atención es lo que dice Pablo. Este pecado no se nombra ni entre los gentiles. Mejor le hubiéramos puesto al tema: sale con más temor el inconverso que el que se llama evangélico. Eso es lo que está dando a entender Pablo. Respeta mejor el inconverso, la viejita que tiene, y no el que llama evangélico. Tiene más respeto el inconverso que el que se llama evangélico. Mejor la inconversa dice: no, hombre, así que me nazcan las cejas, así me la dio Dios, y no la maestra que se llama evangélica usted. Mejor la inconversa dice: así que me nazcan las cejas, total, así me la dio Dios. No, pero vaya a ver a la hermana allá, hermanos, volándose las cejas, porque el diablo le ha dado terapia. Ya no vas a levantar polvo en la colonia. Y por eso dijo Jesús, es que el diablo es padre de mentira. Es que el diablo lo que quiere es bañarnos de pecado. El diablo lo que quiere es que nos llamemos evangélicos y estemos con los brazos abiertos en la piscina donde él tiene el pecado. No podemos, dice Pablo. Hay alguien que está en fornicación, hay alguien que está en pecado, alguien tiene la mujer de su padre, y dice Pablo, esto no puede estar pasando, esto no puede ser así, dice Pablo. Si esto no se nombra ni entre los gentiles, esto no lo practican, dice Pablo, ni los inconversos. Pero sabe que el que estaba en pecado era uno que decía: ya son las 6, ahora dice para el culto, nos vamos para el culto. Era uno de esos que le pagaba el asiento a la Biblia, hermano, pero por gusto. Por eso dice Santiago, aquí quiebra a todos aquellos que son sinvergüenzas en el evangelio. Dice Santiago, no se emocionen a la hora de oír la palabra. No se emocionen, porque amén, cualquiera. Hay gente que dice: a mí me gusta que me garroteen, pero no practiquen nada de lo que oye. A mí me gusta el Elohim porque ahí hay palabras sólidas, sí, pero no suelta el pecado. Dice Santiago, si van a oír la palabra, que no les entre aquí ni les salga. Si van a oír la palabra, pues retengan la palabra. Y rabamazo kem dalaba, y rabazo kem dalai. Alguien puede alabar la gloria del maestro. Si vas a oír la palabra, pues debe de practicarla también. Si vas a oír la palabra, pues debe de guardarla también. Si te gusta la exhortación, pues debe de practicarla también. Sí, así va a oír usted evangélicos que dicen: a mí me gusta, hermano, que me repeguen la cara. Pues sí, pero no cambian. Mire, hermano, yo soy, dice la hermana, a mí no me importa que me digan la verdad en la cara. A mí me gusta, varón. 10 años oyendo la verdad y nunca cambia. Por gusto. Por eso Santiago dice: ¿los engañan ustedes también? Ser hacedores de la palabra, dice el apóstol Santiago. Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Porque dice el profeta Jeremías: maldito todo varón que no obedeciera las palabras de este pacto. ¿No oyeron? Maldito todo varón que no obedezca esa gran Biblia que anda. ¿Y de qué sirve que ande gran Biblia y no practica lo que carga?
Entonces dice Pablo, ella aquí sale, aquí si hacemos un examen, sale con más temor, dice Pablo, el que nunca confesó a Jesús que aquel que está dentro del evangelio. Y el problema es que esta gente es problema en el evangelio, porque como Jesús les dijo a los fariseos, ustedes no entran ni dejan entrar. Hay gente que por su vida miserable que llevan, otros no quieren venir al evangelio. Hay gente que por esa vida hipócrita que le ven a usted, no quieren venir al evangelio. Entonces Jesús le dijo, no entran ni dejan que otros entren. Porque a veces no es necesario, hermanos. A veces usted, no me queda tiempo para ir a evangelizar, está bien, pero con tu testimonio está predicando. Con tu testimonio ahí en el trabajo, dicen, no, hombre, este sí que es evangélico de verdad. Esta sí que es evangélica de verdad. Pero no, la inconversa o el inconverso están allá aisladitos. Pero el que se llama evangélico se está contando un montón de chistes con doble sentido, hermano. Él es el payaso del trabajo. Y usted es la payasa ahí del mercado. ¿Ah? La payasita. Qué aburrida hasta la tarde. Vamos donde la hermana. Ella se puede unos chistes bien con todo. Vamos donde la hermana. Ella me ha dicho que cualquier cosa ella va a responder por mí. Imagínese, hermano. Imagínese la actitud del evangélico de ahora. Hay pecado, dice Pablo, en la congregación, pero ¿por qué se han quedado callados? Ese panorama se está viviendo en muchas congregaciones. Hoy el adulterio lo miran como un pequeño error en la iglesia. Ese es un pequeño error, hermano, que el pastor cometió. Dice que ya no le gustaba la vieja que tenía y hoy trae la tercera, hermano, y dice que lo entiendan porque todos cometen error. Ese no es error, ese es sinvergüenza. Dice la hermana que le entiendan. ¿Por qué? Porque ha cometido un pequeño error y por eso le andan juzgando, le andan tirando en la predicación, le andan señalando. Si él, mientras tenga la cobija de pecado, toda la palabra te va a exhortar, te guste o no te guste. Mientras ande esas cobijas de paganismo, la palabra te va a seguir exhortando. Mientras seas torta no volteada, la palabra te seguirá exhortando. Aleluya. Dios nunca se va a quedar callado ante el pecado de nadie. Por eso en el libro del profeta Isaías capítulo 1, en el verso 2, Dios comienza a hablar y dice: oiga cielo y escucha tu tierra. Que habla no el predicador, que habla no el líder, habla Jehová. Habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Por qué queréis ser acaso castigados? Dice Dios. Dejaron a ir al Santo de Israel y lo dejaron a Jehová y han provocado a ira al Santo de Israel. Porque el pecado no produce que Dios te abra las ventanas del cielo, hermano. El pecado no produce que Dios diga: me gusta mi niña, cómo se baña en la piscina del pecado, mi sierva, la voy a bendecir. Qué bonito mi niño, mi siervo, cómo se revuelca en el pecado, lo voy a bendecir. Antes que no estaba en pecado no le mandaban nada. Hoy que está en pecado voy a tocar corazones de la USA para que lo bendigan. Así hablan los profetas cuando alguien está en pecado. Pero Dios dice: han provocado a ira al Santo de Israel. Porque patalear en el pecado provocas a que Dios te entregue ira. Patalear en el pecado provocas a que Dios se enoje. Alabado sea la gloria del Señor. El pecado no produce que Dios te abra la ventana del cielo. El pecado no produce que Dios te siga usando. El pecado provoca ira al Santo de Israel. Hay gente que por eso le gusta irse a meter a las iglesias donde no le digan nada.
Por ejemplo, aquí entre la multitud, cualquiera que sea sinvergüenza se puede esconder, pero la Biblia te va a llegar donde menos te lo esperes. Tal vez aquí no nos podemos nombre por nombre a alguien que ande ahí de caliente con otra vieja, pero la exhortación le va a llegar. Por eso aquí no es corral para entretener cabras. Aquí es casa de Dios, donde se habla palabra de Jehová. Y el pueblo debe de ser como dijo Samuel: habla Jehová, que tu siervo oye. El pueblo debe de mandar, como dice la Biblia: queremos voz de Dios y no de los hombres, porque Dios no te va a esconder la verdad. Dios tendrá que tratar con tu vida. Dios tendrá que hablarte la verdad de su palabra. Aleluya. Todos estaban callados, así como el que tenés a la par, pues. Ese hasta el sueño se le fue, hermano. Y como saben, hermano, las movidas locas que andaban. Si mire, dice el salmista David: has escudriñado mi levantar. ¿Qué es escudriñar, hermano? No dice me conoces por encima. No dice me conoces medio. Has escudriñado o sea, Dios te conoció desde que te levantaste hoy en la mañana. Él sabe que hoy usted dijo: si salgo a tiempo del hoy viernes, que es más chelito el viernes que yo, voy a ir al culto, a la vigilia. Si no, Dios lo conoce todo, hermanos. Por eso el salmista dice: aún no está la palabra en mi lengua, cuando Jehová ya la sabe toda. Él dice la Biblia que escudriña la mente y el corazón del hombre. Allá venía otro para el culto, el hermano Saúl. Ya venimos, hermano, de hacer la obra bajo el sol, pero ya venimos de hacer la obra para la honra de mi Padre. Y allá estaba Samuel, hermano, ya Dios le había dicho a Samuel: este ha desechado la palabra que yo le di, este ha desobedecido la palabra que yo le di. Y le sale Samuel al encuentro. Según Saúl no había pasado nada, igual que David no había pasado nada. Nadie se dio cuenta, hombre. Aquí voy tranquilo a dar los reportes, todo bien. Pero allá se les sale. Por eso necesitamos hombres con autoridad, hombres que sientan compromiso no con el pueblo, sino con Dios. Hombres que digan, como dijo Pablo a los Gálatas: yo no busco el favor de ustedes, Señor. Yo, dijo Pablo, aquí no ando por ofrendita, Señor. Yo aquí no ando por aplauso. Yo ando por agradar al Señor. Alabado sea Dios. A eso me ha llamado Dios, dijo Pablo. Aquí no ando buscando complacer a la chusmada, dijo Pablo. Aquí busco complacer a Dios, al que me llamó, al que tuvo misericordia de mí. Porque si busco agradar a los hombres, dijo Pablo, entonces desagrado a mi maestro. Dios le dice a Jeremías: si le haces lado al pueblo, te vas a hacer mi enemigo. Pero si haces lo que yo digo, te vas a ganar al pueblo de enemigo. Entonces aquí o quedamos bien con Dios o quedamos bien con el pueblo. Pero dice Pablo: yo busco agradar a Dios ante todas las cosas. Entonces Saúl venía bien tranquilo para la vigilia. Hoy voy a danzar, dijo Saúl, como nunca he danzado. Y le preguntan, y dijo: como todo va, hermano. Y esa otra vieja que no, hermano, es mentira. Es mi sobrina, hermano. Así dijo Saúl. Pero el pecado dilata, hermano. El pecado hace bulla. Los animales comenzaron a hacer bulla. ¿Qué es ese bramido que estoy escuchando? No, es que el pueblo que me diste les perdonó la vida. Pero ya Dios le había dicho a Samuel: Saúl ha desechado mi palabra. Saúl ha pecado contra mí. Saúl tuvo en poco mi palabra. Y la palabra desechar significa quitar algo del uso. Como cuando usted dice: hermana, estos peroles ya no sirven, los voy a aventar. Los quitó del montón de clavos que tienen ahí y los aventó porque ya no sirven. Los quitó del uso.
Eso significa la palabra desechar. Entonces Dios dijo, voy a quitar a Saúl porque ya no me sirve. Lo voy a quitar porque ya no lo ocupo. ¿A cuántos a estas alturas Dios ya dijo así, hermano? Y ellos se siguen engañando en el evangelio, porque el pecado se paga caro, hermanos. Por eso, antes de caer en la piscina del pecado, Dios manda la advertencia de su palabra. Y el que tiene oídos para oír, oye lo que dice el Espíritu Santo. Por eso dice el profeta Amós: no hará nada Jehová el Señor sin revelarle el secreto a sus siervos, los profetas. Antes de darle la mano al pecado, viene la advertencia de Jehová. Antes de ir a hacer las cosas del mundo, viene la advertencia de Jehová. Nadie peca por ignorancia, nadie peca por ignorante. Y sabrá este pueblo que siempre hubo profeta en medio de ellos. Aleluya. Y sabrá este pueblo, le dice Dios a Ezequiel, que siempre hubo profeta en medio de ellos. Entonces dice Pablo: se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pero aquí, hermanos, hay tantos tipos de pecado dentro de la congregación. Pecados que se ven y pecados que no se ven. Porque nadie la vio diciendo malas palabras estos días atrás. Y con la cara que les veo, si hoy suena la trompeta, nos vamos. Nadie sabe que anduvo cuenteando allá en el trabajo a otra falda que no es la de él. Y aquí está, nadie sabe humanamente. Hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven. Entonces, los pecados que no vemos nosotros, allá está el Dios que todo lo mira. Dice la Biblia que sus ojos son como llamas de fuego, que sus ojos ven al bueno y ven al malo, que los ojos de él recorren todas las naciones, hermano. Y Pablo dice: ¿por qué no han hecho nada? ¿Por qué se han quedado callados? ¿Por qué no lo han quitado? Esperen que llegue yo, dice Pablo, a corregirlo, ¿o qué? No hay necesidad que usted sea predicador o pastor para declarar el pecado a alguien que usted sabe que anda en pecado. Mientras usted vive en santidad, Dios te va a respaldar. Y si alguien anda en pecado, dígale: usted anda en pecado. Pero que usted esté seguro, no chambre, porque Dios no respalda chambre. Dios no respalda, dicen. Dios respalda lo que Él revela. Y cuando Dios dice: les hablará mi palabra, entonces hay que soltar la palabra, porque Él lo está diciendo. Mire, qué lástima, hermano. Muchos dentro de las iglesias con liderazgo, con ministerio, con privilegio y abrazados del pecado. Pastores que están en adulterio, hermano. Ministros que están en fornicación, hermano, abrazados de la fornicación. Gente que está abrazado de las cosas del mundo y están bien tranquilos. Nadie dice nada. Desde el pastor hasta terminando por el más arruinado, callados. Porque la cobardía que le pone el diablo a muchos líderes y a muchos ministros es: no hay que juzgar, no hay que señalar. Porque si comenzás a tocar estos tipos de pecados, se te van a ir de la iglesia. Una cosa es que algunos se vayan, porque hay predicadores, como dice nuestro pastor general, carniceros, que empiezan a destazar a la gente a diestra y a siniestra, porque lo ofendieron en la pura carne el predicador. Pero otra cosa es que te vayas porque la palabra te haya confrontado. Porque el culto se le había puesto bien bonito a Jesús, la vigilia, hermano. De 6 a 2 era la vigilia. Y ya en el receso salieron unos con la cara bien enturrada. Este Jesús no tiene, no, ya nos vamos. No, ya nos vamos. Hermana, le esperamos. A mí no, para eso me trae. Estaba bien bonita la vigilia de Jesús. Estuvo bien bonito cuando vieron que hizo milagro.
que repartió peces, pan y todos, el hombre de Dios. Pero ya cuando Jesús le puso el dedo en la llaga, dijeron: este hombre no tiene amor, porque así hablan los que se revuelcan en el pecado. Mientras usted no le dice nada, mientras usted no le dice: ella, hermana, deje de volarse la ceja, hombre. Mientras usted no le dice nada, usted es un hombre de Dios. Mientras usted no le dice a la hermana: hey, compórtese, hombre, hermano, enderece ese caminar, usted es un hombre de Dios para ellos. Mientras usted no le dice al hermano: oye, hermano, enderece esa mano, hombre, algo caída, él le mira, no te va a decir nada. ¿Y por qué no dijeron amén los varones? Está bien raro ese ambiente de ahí. Pablo dice, el mismo Pablo dice: pórtense varonilmente, hombre, y compórtense como hombrecitos. Y no, Dios cuando llamó a Job, pues le dijo: cíñete los lomos y el pantalón, que vamos a hablar de varón a varón. ¿Y por qué no le dicen nada a esos profetas que se les caen la mano y así andan profetizando? Y solo a los varones ministran en el pecho, y el que tenés a la par, usa tu siervo, Señor. Ya que mi vieja no me hace ni una caricia, usa tu siervo, Padre. ¿Por qué se quedan callados ante el pecado? ¿Por qué los profetas de la iglesia profética que hablan de que supuestamente profecía, por qué no sacan el pecado que está ahí oculto en esas congregaciones? Si el profeta para eso era, para eso lo mandaba Dios. Cuando el pueblo le daba la espalda al Señor, Dios mandaba un profeta. Cuando el pueblo pecaba, Dios mandaba un profeta, no decirle: yo estoy con ustedes, no decirle: yo los voy a honrar. Porque cuando Amós mira la plomada de albañil y mira el muro, y Dios le dice: ¿qué ves, Amós? Veo una pared y veo una plomada. Pero Dios dice: esta construcción está torcida. Entonces Dios le dice a Amós: la plomada que ves es mi palabra, yo la voy a poner en medio de mi pueblo, porque el pueblo no puede estar torcido. Yo tengo que enviar mi palabra donde hay pecado, donde hay paganismo, donde hay desgracia. Tiene Dios que mandar su palabra. La construcción estaba torcida y Dios manda la plomada en la visión. Amós mira, y es la palabra del Señor. Cuando el pueblo pecaba y desobedecía, Dios mandaba a los profetas y le decía: mejoren sus obras y mejoren sus caminos, dice Jehová de los ejércitos. Aunque los hermanos decían que andaban bien, pero Dios le decía a Jeremías: anda a ponerte a la entrada de la puerta del templo, y a todos los que entren les vas a decir: así dice Jehová, mejoren sus obras y mejoren sus caminos. Dios nunca se ha quedado callado con la desgracia de nadie. Entonces, tiene que haber el pecado, hay que combatirlo de raíz. Hay que arrancar de raíz el pecado con la palabra de Dios. El pecado no se puede estar tolerando en el evangelio, hermanos. A usted no lo podemos entender. Algunas jaurías de sinvergüenza como usted lo pueden entender.